Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el misterio de Cristo revelado progresivamente. El texto bíblico se halla en la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dice, el misterio que había estado oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Desde la eternidad, Dios tuvo un propósito, un plan, una verdad, una realidad que estaba oculta durante mucho tiempo. Este plan o verdad, al cual Pablo llama misterio, fue impartirse en la vida del hombre. Dios quiso dar su propia vida o poner su propia vida en el hombre. Y esto se reveló plenamente después de la muerte y resurrección y glorificación de Cristo. El texto aquí está hablando de un misterio. El misterio es una verdad que está oculta al entendimiento humano y que solo Dios la puede revelar. Los hombres en el Antiguo Testamento, desde Abraham solamente vio esta verdad segmentada en partes. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Él vio que en su simiente iba a haber bendición para todas las naciones. Isaac también, cuando empezó a subir al monte Moriah cargando la leña para el sacrificio, vio una parte de lo que iba a acontecer con la persona de Jesús ahí en la cruz cuando él llevó la cruz. Jacob vio una escalera que estaba conectada de la tierra hacia el cielo y veía ahí que ángeles descendían y subían. Y ya Juan habla de que esta escalera es Cristo Jesús. El medio entre el hombre y Dios es Cristo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. David vio un rey. Salomón vio un templo. Cada uno de estos hombres vieron solamente una parte de este misterio. Los discípulos mismos de Jesús también vieron a Cristo, a Jesús. Lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, hablaron con él, pero todavía no habían visto el misterio completo. Y solamente pues este misterio Dios se lo reveló a Pablo primero. Por eso es que Pablo en la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 16, dice, por cuanto agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. A Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, está diciendo Pablo. Pablo, y claro, después de su conversión en camino a Damasco, ahí Dios se impartió en su vida de Pablo. Pero a partir de ese momento hay una revelación progresiva en la medida pues de su crecimiento espiritual en Pablo. Él todavía no estaba consciente de la vida de Dios que él portaba. Y cuando Pablo es arrebatado hacia el tercer cielo, Dios le muestra este misterio. Y él lo dice ya en la carta aquí de Colosenses 1, 26 y 27, dice, el misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo se da cuenta que a Dios le agradó revelar a su Hijo en él. Pablo se da cuenta de que él portaba la vida de Cristo, que Dios se había impartido en su vida y que ahora él tenía la vida de Dios en él.
Pablo le fue revelado este misterio, le fue quitado el velo y él pudo comprender que Dios habitaba en su vida. Era la misma vida de Dios que estaba en él, operando, moviéndose, obrando en él. De eso toma conciencia Pablo. Y por eso es que él dice, este misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido dado a conocer a sus santos. Ya Pablo comienza esta revelación de este misterio. Y ya Juan también empieza a decir, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La confesión apostólica también empieza a declarar al Cristo que habitaba en ellos. No es un Cristo que está fuera de ellos, sino un Cristo que vive, que opera, es una persona que está en ellos. Pablo lo dice, vosotros sois templo del Espíritu de Dios. Los discípulos tenían a Jesús, hablaron con Jesús, lo tocaron, pero ya Pablo dice, en la carta de Corintios 5:15 dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Pedro, Juan, ellos lo conocieron a Cristo según la carne, lo tocaron, lo escucharon, lo vieron. Pero dice Pablo, y si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así, porque la vida de Cristo nos ha sido impartida. Es Dios en nosotros. Los patriarcas, estos hombres, solamente vieron una parte de este misterio. Es como un cortometraje, un tráiler. Solamente una parte ellos vieron como un resumen de ese misterio. Pero los discípulos vieron ya al actor, o sea, a Cristo, pero no vieron el misterio. Ya Pablo habla del actor que vive en nosotros. Es la vida misma de Cristo en nosotros. La vida de Cristo ya nos ha sido impartida. Tenemos la vida de Cristo por siempre. Está habitando, morando en nosotros. El Evangelio habla acerca de este hecho. Habla acerca que este misterio que está hablando Pablo, dice, en este misterio hay riquezas. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A quienes se los dio a conocer este misterio? A sus santos, a su iglesia. Las riquezas de la gloria de este misterio. En este misterio está Cristo mismo. Está su verdad, su justicia, su santidad, su amor. Todo está en este misterio. Pero esto ha sido manifestado, ha sido revelado a sus santos, las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros. Por eso ya Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y ahora que ya aportamos, que ya tenemos la vida de Cristo, empieza un proceso de avance, de crecimiento, desarrollo, paso a paso en la vida cristiana que comienza con revelación. Es revelación. Claro, nosotros inicialmente se nos quitó el velo cuando nos convertimos a Cristo. Eso dice la carta de 2 Corintios 3:16 y 17. Dice, ellos tienen el entendimiento embotado, porque hasta el día de hoy cuando leen el Antiguo Testamento les queda el mismo velo, pero cuando se convierten al Señor el velo se quitará. Hay un velo en el entendimiento del hombre, que no pueden ver este misterio, y no lo pueden ver porque existe, como dice ahí la Escritura, un velo. Ese velo es la ley. Cuando tú estás bajo la ley de Moisés, no puedes ver ese velo, porque la ley estaba basado en el esfuerzo humano, en todo esfuerzo humano por agradar a Dios. En la ley demandaba del hombre acciones
en el cumplimiento de normas, regulaciones para acceder al favor de Dios, pero eso impedía realmente ver este misterio. Pero cuando el hombre es conectado con Cristo, le es quitado este velo. El velo también son las creencias equivocadas que tenemos. Hay muchas creencias que se han instalado en nuestra mente que impiden ver este misterio. La religión también es otro velo que impide ver este misterio de Cristo. El orgullo, el esfuerzo humano. Entonces todos ellos forman parte de este velo, pero cuando se convierten a Cristo el velo se quitará, dice. Cuando hay una conversión a Cristo, cuando reconoces a Cristo como tu único Señor y Salvador, ese velo se quitará. De nuestra conversión se inicia un proceso de crecimiento en la vida espiritual. En la parte inicial nos fue quitado un velo y se dio nuestra conversión al Señor, como lo fue el caso pues de Pablo. Pablo era un hombre instruido en la ley de Moisés, pero carecía de revelación. Él no podía todavía ver a Cristo. Ya camino a Damasco se da su conversión a Cristo. El caso de Nicodemo también, ¿no? Era un hombre también instruido, hablaba acerca de Dios, pero no lo conocía a Cristo. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Hombres conocedores de la Escritura, pero no podían ver este misterio, no podían ver realmente a Cristo. La Escritura también relata en el Evangelio de Lucas, después de la resurrección de Cristo, habían dos hombres que caminaban hacia Emaús y hablando acerca de estos hechos que acontecieron en la crucifixión de Cristo. Y así en este conversatorio que ellos tenían, se les apareció Jesús. Mientras ellos hablaban acerca de estos hechos que ocurrieron, se apareció Jesús frente a ellos y les dijo, ¿de qué están hablando? Y ellos le dijeron, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén. Han matado a un justo, lo han llevado a la cruz y le empezaron a relatar lo que había sucedido con Jesús. Y en el camino conversaron con Jesús hasta que llegaron a la casa de uno de ellos. Lo invitaron a Jesús a que pudiera compartir con ellos unos alimentos. Y cuando ya empezaron a comer los alimentos, él recién se les reveló. Y ahí ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Y cuando él nos hablaba, nuestro corazón se gozaba y recién ellos pudieron describir esta experiencia porque les había sido revelado Jesús. Pero en ese momento, dice Jesús, se fue de ellos, desapareció. Siempre hay una revelación que también lo vio Pedro. Cuando Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claro, Pedro vio, pero solamente una parte. Ya Pablo hablando de que este misterio ya fue revelado a sus santos, que es Cristo en vosotros. Ya fue impartido la vida de Cristo. Comienza un proceso de revelación ya progresiva en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Este proceso de revelación implica avances en la vida espiritual, desarrollo, crecimiento espiritual. Esto no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Primero implica revelación, pero también conocimiento. Un conocimiento no de un tema, no de una doctrina, porque Cristo no es un tema o una doctrina. Cristo es una persona que se ha impartido en nosotros. Se está hablando no de un conocimiento teórico, sino se está hablando de un conocimiento experimental. Es vida de Dios. Nosotros empezamos a conocer
a Cristo, claro, a través de las Escrituras, pero es un acto de comunión con la palabra, día a día. Hablamos con Él a través de su palabra. Es la acción del Espíritu de Dios lo que nos conecta con la persona de Jesús. Y cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, soy nacido de Dios y venzo al mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O cuando dices, tengo la mente de Cristo. Todo este lenguaje bíblico, toda esta verdad bíblica, no nace de ti, eso nace del Espíritu. El Espíritu que toma la palabra, el conocimiento de la palabra que has aprendido y empieza a haber un acto de comunión diaria con el Señor. Vas tomando conocimiento de la vida que portas. Vas tomando conocimiento de la misma vida de Cristo. Y pasas a otro acto que es que Cristo empieza a ser formado en ti. Y cuando hablamos de formación, estamos viendo la parte como los discípulos durante 3 años y medio lo vieron, lo oyeron, lo tocaron. Estuvieron en una vida de relación y comunión con Él. ¿Y qué se vio en ellos? Se vio que empezaron a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, a actuar como Cristo. De igual manera, el creyente hoy en día ya porta la vida de Cristo. Hay un acto de revelación, pero también de conocimiento, y ahora estamos hablando de formación. Cristo está siendo formado en nosotros. Es la vida de Él, es vida de Cristo. Es la mente de Cristo la que está ahí día a día, la que permite esta formación de Cristo. No es tu mente, es la mente de Cristo la que está operando día a día. Empiezas a pensar como Él piensa. Es la vida de Cristo, es la mente de Cristo. Es el actuar de Cristo la que va tomando forma en nuestra vida. No es que haya un incremento más de Cristo, no, Cristo ya está en nuestros corazones, Él ya vive en nuestros corazones, sino que es la vida de Cristo ya la que se va estableciendo, pero en nuestra alma, en nuestra mente. Ahí va tomando forma esta vida de Cristo. Tu alma conecta ya esta realidad espiritual y va tomando forma la vida de Cristo. Por eso es que Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es un incremento más de Cristo, es que Cristo empieza a evidenciarse más en tu vida, en pensamientos. Se va quitando de ti todas esas creencias equivocadas que tienes, esa religiosidad, el esfuerzo humano, el orgullo, todo eso va eliminándose y se va mostrando cada vez más esa vida de Cristo. Y Cristo ya es expresado, empieza el gobierno de Cristo en nosotros. La vida de Cristo empieza a gobernar tu vida. Pero este es resultado de una revelación, de un conocer a Cristo y de una formación de Cristo en nosotros. Como resultado empieza un gobierno del Espíritu en nuestra vida. Y la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hay un gobierno del Espíritu. Ya son los deseos del Espíritu que operan en nosotros. Pablo lo dice en Colosenses, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Habla de los deseos del Espíritu.
hay un gobierno del Espíritu. Ya no es un gobierno tuyo. La fuente de ese gobierno en tu vida no eres tú, no es tu esfuerzo, no es tu moral, no es tu capacidad. No, aquí la fuente de este gobierno que se ejerce en tu vida es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Cristo es expresado. Cuando hay ese gobierno, Cristo es expresado a través de nuestras vidas. El deseo de Dios es que no nos quedemos como niños espirituales. Claro, la Escritura dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual, pero ya la carta de Hebreos habla de un alimento ya sólido. Pero este alimento sólido no lo digieren los niños. Este alimento sólido lo digieren los adultos. Hay etapas en esta vida de crecimiento. Uno tiene que dejar de ser niño a pasar a una adultez, a una madurez espiritual. No puedes quedarte solamente con la leche. Algunos, pues, de esta conversión han visto que sí, Dios los ama, que Dios les ha perdonado sus pecados, pero ahí se han quedado. No ha habido avances en su vida espiritual. Y no se dan evidencias de avance porque no están conociendo a Cristo. No está siendo Cristo formado en ellos. No hay un gobierno del Espíritu sobre la vida de ellos. Y cuando hay la omisión de todo esto, no hay una madurez espiritual y tampoco Cristo no es expresado a través de sus vidas. Por eso el misterio de Cristo que estamos hablando es revelado progresivamente. Esto implica que haya renovación en nuestra mente, una renovación continua y permanente. El conocer a Dios es tarea de toda una vida. Hay muchas creencias que impiden que se dé este crecimiento espiritual. El creyente tiene que andar en una vida de fe para que tú puedas arrebatar lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz por ti. Necesitas renovar tu mente. Renovar implica quitar esas creencias equivocadas y poner las creencias correctas, las creencias que están en el Evangelio. Avances, desarrollo, madurez espiritual. Esto se da progresivamente, pero implica revelación, conocimiento, formación de Cristo, gobierno de Cristo y expresión de Cristo. En 2 Corintios 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Habla del mirar y también toma acá un elemento que es el espejo. Cuando tú vas a tu espejo, el espejo te devuelve la imagen que tú presentas. Y tú ves ahí cómo estás. Te ves si estás desgreñado, si necesitas de repente mejorar tu aspecto físico y te cortas el cabello, siempre usando el espejo. El espejo te describe cómo está tu contextura, el color de tu piel, algunos aspectos físicos. Pero aquí la Escritura está hablando de un espejo espiritual, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Hay otro espejo, claro, no es este espejo físico que tenemos, hay un espejo espiritual. Este espejo espiritual no te devuelve la imagen que tú presentas. Este espejo espiritual es la palabra de Dios. Es la vida de Cristo. Y este espejo, cuando tú miras a través de la palabra a Cristo, el espejo te devuelve la imagen, no tuya, sino la imagen de Cristo.
Esta imagen de Cristo impresiona tu alma. Y si tú vas a ese espejo día a día, tu vida es impresionada, se forja ahí en tu alma la imagen de Cristo, la gloria del Señor. Así como Moisés cuando subió al monte, el Sinaí, y ahí él vio en ese monte la gloria de Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando él descendió? La gloria de Dios estaba en su rostro reflejaba esa gloria, porque había estado en la presencia de Dios. Esta gloria se disipó, no fue permanente, tuvo un término. Esteban dice que su rostro se parecía a un ángel, porque Esteban estaba en plena comunión con Dios. Vemos en su discurso nada más que no fue un aspecto teológico o doctrinal. Él habla de la persona de Cristo. Él tenía la mente de Cristo. Pero estamos hablando del espejo. El mundo también, cuando uno empieza a mirar al mundo, el mundo deja una impresión en tu alma. Y muchos dicen, ¿qué es lo que están viendo en el mundo? En el mundo están viendo el placer, el dinero, el poder. Hoy en día, a través del celular, es el nuevo espejo del mundo. El celular es el nuevo espejo del mundo. Con ella estamos conectados todo el día. Los jóvenes vemos cómo están conectados con el celular. Y el celular es un medio donde se transmiten pues filosofías, religiones, comicidad, donde se dan las apuestas de dinero. Se hablan de relaciones humanas, se habla de relaciones de parejas, de todo hay en este instrumento que tenemos. No nos desprendemos de este instrumento. Esa información que uno capta ahí a través del TikTok, del Facebook y otras aplicaciones, todo eso entra por los ojos y lo que entra por los ojos ya se graba en nuestra mente. Nuestra mente va a empezar a producir aquello que vemos. Esto va forjándose en nuestra mente y nuestros actos se van a alinear en razón de lo que hay en nuestra mente. Tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos mirando día a día. Mire que la mujer de Lot, Dios le dijo no miren atrás. Y ellos cuando están escapándose Lot y su familia, la mujer de Lot miró hacia atrás, miró el pasado, miró lo que había en Sodoma y Gomorra, juicio, castigo. ¿Y en qué se convirtió esta mujer? Se convirtió en una estatua de sal en el acto. Se convirtió en algo insípido, estéril, sin vida, porque miró aquello que no debiera mirar. Eva, ¿qué miró? Eva empezó a mirar el fruto que había en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso afectó su vida, la vida de Eva. Eso le trajo muerte, separación de Dios, porque ella empezó a codiciar el fruto de ese árbol. Y eso trajo problemas serios en la vida de ellos. Se empezaron a esconder ya de Dios. Fueron desobedientes, Adán y Eva, porque ellos miraron el fruto de este árbol. ¿Qué miró Judas? Judas miró el dinero. ¿Y eso qué trajo sobre la vida de Judas? La codicia. Se volvió un hombre codicioso. Tal es así que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. El texto está hablando, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué estamos mirando?
Si el creyente está mirando día a día esa gloria del Señor, lo que va a ocurrir, dice el texto, dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea, va a haber avances de gloria en gloria. No es que ahí tú empiezas a mirar al Señor y no pasa nada, no, sino cuando tú empiezas a conocerlo a Él, vas a ser transformado de gloria en gloria, en la misma imagen. Lo que va a impresionar tu vida cuando tú empiezas a mirar a Cristo es que tú vas a ser impresionado por esa vida de Dios. Y lo que va a resultar en eso es que se va a expresar vida de Dios en ti. Vas a ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, por la acción del Espíritu de Dios. Va a haber un gobierno de Dios en tu vida. Va a haber avances en tu vida. Nadie que mira al Señor se queda ahí, sino que avanza. Pedro empezó a mirar a Cristo y empezó a caminar sobre lo natural. Cuando tú empiezas a mirar a Cristo, hay avances. Vas a caminar guiado por el Espíritu, vas a andar en fe, vas a andar en amor, vas a permitir el obrar del Espíritu de Dios en tu vida. Porque Pedro también, un momento hubo que él quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Y claro, él volvió nuevamente la mirada a él y nuevamente recibió el auxilio de Dios. Cuando miramos a Cristo, lo que va a impresionar nuestra vida es su vida. Es vida de Dios obrando. Va a haber una transformación, un cambio, pero no cambio de tu vida, sino un cambio en la manifestación de esa vida de Dios operando, obrando dentro de ti. Eso es avances, eso es crecimiento. Eso es desarrollo, es dar pasos en la vida espiritual. Damos gracias una vez más por la palabra de Dios de este día. Si por primera vez deseas recibir a Cristo, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, por haberte ofrecido en sacrificio vivo, santo, por mí. Gracias por el amor que tú me has mostrado a través de este sacrificio, entregando tu vida, Jesús. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te reconozco como mi único Dios, Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso tuyo. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. También la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya te ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarlo por un acto de fe, apropiarte de lo que Jesús ha ganado por ti y darle gracias. Voy a mencionar algunos posibles problemas de salud que puedas tener y recíbelo, hermano. Problemas en el hígado, riñones, pulmones, vesículas, los páncreas, los huesos, la piel, las funciones cerebrales, la visión, audición. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Recibe ahora esta sanidad. Recíbelo en el nombre de Jesús. Si hay problemas emocionales, ansiedad, depresión, lo echamos fuera de ti, te declaramos sana ahora en el nombre de Jesús. Ya fue impartido la vida de Cristo. Cristo está ya en ti. Tú no estás sola. Él es el que está en ti. Es su obrar. Es la vida de Él obrando en tu vida. Oramos agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.